daros la bienvenida, agradecer a GEPAD la invitación para poder compartir con vosotros estos ratos, aparte del ratito ya que nos hemos conocido. Bueno, a usted no le he preguntado, pero bueno, encantada de que esté aquí y agradecerle su presencia. Bueno, también el tema de la radioterapia como tratamiento en pacientes mayores es un tema que me apasiona porque es bueno, del índice no lo miren porque me lo hago yo un poco más para organizarme yo. Y lo primero que vamos a hablar es un poco del envejecimiento de la población mundial. Una baja fertilidad y una vida más larga han resultado en el envejecimiento de la población mundial. Los mayores de 60 años aumentarán más del doble en este siglo, pasando de 810 millones en 2012 a unos 2.000 millones en 2050. Por primera vez en la historia, su número superará al de los jóvenes. En 1950 había 12 personas laboralmente activas por cada mayor de 65 años. En 2011 eran solo 7 y en 2050 serán apenas 3. El envejecimiento de la población incidirá cada vez más en el crecimiento económico, la inversión y el consumo, el mercado laboral, las pensiones y los impuestos. Esto a su vez incidirá en la salud y la atención médica, los servicios sociales, la composición familiar, la vivienda y las migraciones. El aumento de la población de mayor edad es particularmente pronunciado en Asia, Europa y América Latina. Los países menos desarrollados, a pesar de tener una población más joven, experimentan una tasa de envejecimiento rápido, sin tiempo suficiente para prepararse para este fenómeno. Bueno, yo creo que el vídeo ya nos ha posicionado nos ha centrado en el tema, ¿vale? Y fijaros, iba a hacer pequeñas pinceladas para remarcar un poco el tema que va a suponer el envejecimiento de la población a nivel de atención sanitaria, ¿no? Este es el Aging Report que se ha publicado la Comisión Europea y donde resalta un poco las previsiones del impacto del envejecimiento de la población a nivel asistencial, a nivel de presupuesto, ¿no? Y va sobre todo encaminado a tomar proyecciones económicas que nuestros políticos muchas veces no tienen en cuenta, hacen medidas muy a corto plazo, ¿no? Hay que ir pensando en el futuro. Fijaros que en el 2050 va a haber un montón de pacientes mayores y vamos a tener que dedicar pues, un gasto público en pensiones, de atención sanitaria, los cuidados, atender a la dependencia de esos cuidados de pacientes mayores y la educación. Y fijaros cómo el PIB no para de subir el gasto que tenemos que dedicar en cada país para poder atender pues, el presupuesto de pensiones y fijaros cómo la atención sanitaria y la atención en cuidado casi va a superar, conforme vayan pasando los años, el dinero que tenemos que destinar para atender a la población que va envejeciendo cada vez más, ¿no? Lo escuchamos continuamente en la televisión, pero es cierto que es una realidad, ¿vale? Y además ocurre otra cosa, la población de la Unión Europea, esto es del mismo report, no para de bajar, se va a ir reduciendo porque cada vez nacen menos niños, ¿vale? Y estamos viviendo cada vez más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estamos haciendo una inversión de la pirámide poblacional. Si hace unas décadas la pirámide era una pirámide donde había más gente joven y donde había menos gente mayor, ahora fijaros como ya la pirámide no es una pirámide, no sé ni cómo llamarla, ¿no? Fijaros cómo está aumentando la franja en los pacientes que son de los 50 hasta los 65, 70 años, ¿no? Y aquí lo estamos viendo también, ¿no? Este color azulito, veis como antes estábamos en una anchura ya en esta zona, pero fijaros cómo se va aumentando la expectativa de vida y cada vez tenemos una población mucho más mayor con menos tasas de natalidad. Y esto ha adaptado a España, ¿no? Una publicación de FEDEA que salió hace pocos meses, donde fijaros que analizaron el impacto en España del estudio del envejecimiento del año 21 con las previsiones del 24 y fijaros cómo pues, la población no va a parar de bajar, es decir, va a ir disminuyendo progresivamente en todos los países desarrollados. Vamos a tener que también va a ir disminuyendo de alguna forma la población de los 20 a los 64 años y la tasa de fertilidad. Si la negra era en el año 21, fijaros cómo en el 24 cada vez tenemos menos nacimientos, cada vez vamos a tener menos posibilidades de que la gente que esté en edad laboral pueda mantenernos
en nuestro proceso de envejecimiento. Y un impacto muy bueno que tuvimos con la inmigración era que venía gente joven, gente con perspectivas de vida de mucho tiempo, y aumentó mucho la capacidad de financiar nuestro sistema sanitario, ¿no? Pero fijaros cómo ya ha empezado a decaer entre la pandemia, la falta de trabajo que hay, etcétera, etcétera, pues eso ha impactado también mucho. Y continuamente estamos aumentando nuestra esperanza de vida. Es decir, antes una persona con 60 años, pues era una persona ya muy mayor. Estamos hablando del año 50 o de los años 60. Sin embargo, ahora la esperanza de vida al nacer no para de aumentar, hasta fijaros casi los 89 años, y en la población de mayores de 65 años esa esperanza de vida sigue creciendo. ¿Y qué ocurre? Pues que eso va a generar una serie de gastos y va a aumentar la dependencia de los cuidados que van a necesitar para atender a esos pacientes o a esas personas, no pacientes, sino personas, en este momento final de la vida. Bueno, pues nos quedamos de este primer bloque con una primera idea, y es que la población mundial en todos los continentes está envejeciendo, que se van a producir menos nacimientos y que vamos a necesitar atender a esos pacientes o a esas personas, acompañarles en su sistema sanitario, o sea, sus necesidades sanitarias y su sistema de cuidados, ¿no? ¿Y qué relación hay entre el envejecimiento y el cáncer? Pues hay una relación muy, muy, muy directa, casi que se miran, ¿no?, a la cara, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que el informe que publica la Asociación de la Sociedad Española de Oncología Médica todos los años hace un reporte sobre las cifras del cáncer en España, y desde hace pues casi una década estamos observando que conforme aumenta la edad, la probabilidad de tener un cáncer va aumentando vertiginosamente, ¿vale? Es decir, el cáncer de mama, por ejemplo, pues la edad media de aparecer son los 60 años, 62, la edad media. Hay gente más joven, hay gente más mayor. Cáncer de próstata, parecido, ¿vale? Pero veis cómo en los hombres aumenta bastante, casi hasta un 50% más a partir de cierta edad, y aquí ocurre igual, ¿no? Y esto no solamente ocurre aquí en España, ¿no? Porque he puesto este documento, que para mí es muy importante porque siempre te da una foto de cómo está evolucionando el cáncer en nuestro país, pero esto va a ocurrir en todo el mundo, ¿vale? Estas son cifras de Europa, que quizás sea la población o el continente donde menos cánceres van a aparecer. ¿Y por qué? Pues porque tenemos unos sistemas de cribado del cáncer muy importantes. Tenemos cribado de cáncer de mama, tenemos cribado para el cáncer colorectal, con la sangre oculta neces, y tenemos posibilidades por ejemplo, ahora se está haciendo los TAC de baja dosis para prevenir el cáncer de pulmón en fumadores o en broncópatas. O sea que todas esas medidas de prevención se están reflejando en la población, ¿vale? Estamos disminuyendo la incidencia del cáncer, pero en otros países, fijaros China, por ejemplo, las previsiones para el 2050 son de un 300 y pico % más, ¿vale? O en América Latina de un 250. O sea que ayer estaba yo en una charla de la oncogeriatra, de Miriam Rodríguez, y decía que es un tsunami, ¿no? Lo que se nos viene encima con el envejecimiento y con el aumento del cáncer por esa población mayor, pues va a ser importante, ¿no? Y ese aumento de la edad aumenta la incidencia de cáncer, por lo tanto están súper ligados. Y fijaros como si en la población de 0 a 85 años, con previsiones al 2045 en el mundo, vamos a triplicar un 30% más de pacientes con cáncer. Si nos centramos en los pacientes de 65 a 85 años, se va a duplicar. Estamos hablando de cifras considerables. Y en España, este año, cuando ya se han publicado los datos de mortalidad del INEF, pues este año es el primero en que el cáncer ha sido la primera causa de muerte en España. ¿Y por qué? Pues porque han bajado las enfermedades cardiovasculares y ha aumentado un poquito la causa de los fallecimientos por cáncer. ¿Por qué disminuyen las enfermedades cardiovasculares? Pues disminuyen porque estamos haciendo también mejores cuidados de los pacientes con cardiopatía, con riesgo vascular,
el paciente diabético se hace prevención del pie diabético, o sea que estamos haciendo, en el mundo occidental, tenemos una sanidad que va intentando resolver los problemas que tienen los pacientes, ¿no? Bueno, lo que os decía, ¿cuáles son los cánceres que más van a aumentar? Pues la incidencia del cáncer de próstata en varones, con una mortalidad baja, ¿vale? Relativamente baja. El cáncer de pulmón, pues ya sabemos todos que es un cáncer un poquito más complicado de curar, pero también conseguimos bastantes curaciones, ¿no? Sobre todo con los fármacos nuevos. Y el cáncer de mama, que es muy frecuente, aumenta su incidencia, pero cada vez tiene menos mortalidad. Como tú decías, a un cierto precio, ¿no? Que puede ser caro. Y bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Como las previsiones van aumentando progresivamente el número de pacientes con cáncer, ligado sobre todo a los pacientes mayores de 65 y de 85 años. Ya le he liado. Bueno, y además, fijaros, no solamente que la paciente mayor tenga más riesgo de cáncer, sino también que en el proceso del envejecimiento y de la aparición de un cáncer tienen un mecanismo de producción muy parecidos, ¿vale? Es decir, que nosotros vamos a tener nuestras células en nuestro organismo y a partir de que se produzca un cierto estrés oxidativo o que se produzca un daño por un agresor o que haya un oncogen que tenemos nosotros en nuestro genoma y se altere y desencadena la cascada de tener un tumor, pues esto todo puede ocurrir y generar un daño en la célula. La célula puede parar su vida normal, es decir, quedarse senescente, que se llama, que es una célula que está viva, pero no puede repararse. Entonces va a acumular una serie de sustancias tóxicas y va a producir un daño a su alrededor. Y por eso envejecemos, ¿vale? Se produce pues acortamiento de los telómeros de los cromosomas, no voy a entrar en toda esa profundidad, pero el envejecimiento y el cáncer tienen un mecanismo de origen muy parecido y muy relacionado, ¿vale? Y es importante que nosotros sepamos esto porque nos permitiría buscar biomarcadores de envejecimiento y biomarcadores de cáncer que nos ayuden a detectar esos tumores antes, ¿no? Y fijaros como en la génesis del cáncer, bueno, pues lo que decíamos, puede haber una agresión, ya sea un oncogen, ya sea un agente, un estresante externo, y hace que esas células que son normales, que serían las verdes, se dañen. Y esas células pueden morir o pueden quedar en un estado senescente, como aletargadas, sin capacidad de repararse, pero que van siendo tóxicas para su ambiente y para su propia existencia, ¿no? Y si se produce un crecimiento de esas células dañadas, es cuando se va a producir una alteración de todo el tejido tumoral y va a ir produciendo hasta que sea un cáncer que puede afectar a otras vidas, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que esas células dañadas, tanto por el envejecimiento como por el cáncer, pueden producir una cierta irreversibilidad, ¿no?, de ese proceso. Y eso es lo que os decía. Se genera lo que, bueno, llamamos científicamente, pues, que estas células producen un fenotipo secretor asociado a la senescencia, no vamos a olvidar de eso, simplemente que crea un malestar alrededor que produce, pues, inflamación, que produce alteración de los tejidos, capacidad de que la célula pueda invadir, angiogénesis, etcétera, etcétera. Y todo eso es la génesis interna del cáncer en gran parte y del envejecimiento, ¿vale? No son los mismos mecanismos, pero son bastante parecidos. Y en este mismo artículo, que ha salido publicado hace poco y que a mí me ha encantado, porque fijaros cómo pone en común tanto el cáncer como en el envejecimiento y cuál es el impacto tanto de la edad como de lo que es la fragilidad, que es un concepto que llevamos años trabajando con él, pero esa fragilidad va a ser fundamental a la hora de orientar y de tener resultados con respecto al cáncer, ¿vale? Los agresores, pues como hemos dicho, hay de mucho diverso tipo y esa edad se conexiona con otros hechos o otras circunstancias o otras dimensiones que tiene el paciente mayor. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Bueno, pues puede tener alteraciones de la funcionalidad, puede tener dificultades para moverse, para hacer su vida diaria, puede tener también comorbilidades. El paciente, muchas veces parece que el paciente tiene un cáncer y ya no tiene ninguna cosa más. No, el paciente puede venir
pues con su cardiopatía isquémica, puede venir con su diabetes, con su hipertensión, etcétera, etcétera, y además nos encontramos que le diagnosticamos un cáncer, ¿vale? Puede tener un estado de malnutrición, ya sea por el mismo cáncer inducido o por su situación general, ¿no? Alteraciones cognitivas, puede tener un cierto grado de demencia. Estamos hablando que el envejecimiento es la primera causa de que aumenten los cánceres y no podemos encontrar cáncer en pacientes con ya un cierto deterioro, ¿no? Y, por supuesto, la depresión, el estado de ánimo. Si habéis estado en algunas otras mesas, seguro que han insistido en que la actitud que tengamos frente al diagnóstico de un cáncer y al tratamiento es fundamental, ¿vale? Y eso aporta mucho valor. Entonces, estamos viendo personas con cierta edad, con cierta fragilidad y luego vamos a tener un determinado tipo de humor, cada uno con sus características y su biología, no son todos iguales, y eso va a impactar en el tratamiento del cáncer y cómo se tolere y qué toxicidades puede tener ese paciente y cuál va a ser la eficacia del tratamiento. Y esto impacta en los resultados, ¿vale? Por lo tanto, vamos a decir de entrada que la edad cronológica no relata o no refleja realmente la edad biológica, ¿vale? Y a nosotros a la hora de tratar un cáncer no vamos a mirar el DNI del paciente, sino vamos a mirar su edad biológica, ¿vale? Y vamos a intentar ver cómo medimos esa fragilidad que tiene el paciente. Pues se define un poco a nivel geriátrico, bueno, pues es un concepto que va asociado con la edad, que es un síndrome biológico que nos va a medir o nos va a reflejar ese descenso de la reserva funcional, de la reserva física del paciente y de su reserva también psíquica, no solamente física, ¿no? Y esa fragilidad se refleja o la podemos medir de muchas formas y es pues esa dificultad a lo mejor para la deambulación porque tiene una artrosis importantísima de rodillas y se cae porque no puede, o por efecto de algún otro, el pie diabético o la polineuropatía diabética, todo eso son causas de riesgo de caída, ¿no? O por ejemplo deterioro cognitivo o pues riesgo de hospitalización, etcétera, ¿no? Y tenemos una evidencia científica ya desde hace mucho tiempo que en el paciente mayor que diagnostiquemos tenemos que hacer métodos de screening de la fragilidad, ¿vale? Y esa fragilidad, bueno, pues se han hecho múltiples revisiones y se obtienen una serie de test que son test muy sencillos, que los hacemos en la consulta y, por ejemplo, nosotros, bueno, en esta revisión hablan de muchos test, los que más se utilizan son estos tres, pero el que nosotros utilizamos y casi en casi toda Europa es el que se utiliza, que es la escala del G8, ¿vale? Y bueno, se hace en 3 minutos y simplemente te mide un poco si estás comiendo o no, si tienes apetito o no, si tienes pérdida de peso, que refleja el estado nutricional, la capacidad de moverte, si el paciente camina o no, o sale a la calle o no sale a la calle, y luego si tiene algún problema de demencia, de pérdida de peso sustancial, la polifarmacia que hemos comentado antes, y luego, por supuesto, la edad cronológica, ¿no? Pero bueno, es un factor más de los otros, ¿no? Y eso nos da una puntuación que si tenemos un paciente con una puntuación menor o igual a 14, es un paciente que ya tiene cierta fragilidad, ¿vale? ¿Y qué hacemos cuando detectamos que el paciente tiene fragilidad? Pues es recomendable acudir a hacer una valoración geriátrica integral, que en el paciente oncológico es decisiva, es fundamental, porque eso nos va a determinar qué tipo de tratamiento le tenemos que ofrecer, ¿vale? Este es un esquema, yo creo que es bastante gráfico y bastante sencillo, donde no solamente sería medir la fragilidad en un paciente mayor, lo podemos medir en cualquier persona, ¿vale? Es decir, tenemos una situación normal donde tenemos una capacidad de adaptación ante un estrés, por ejemplo, pues una caída. Ahí te puedes caer al suelo y te puedes romper la pierna o no te puedes romper, o un esguince o lo que sea, ¿no? Nos podemos adaptar. Tenemos un muelle de adaptación que nos permite responder ante un estímulo. Y tenemos una capacidad de reserva o de resiliencia donde podemos responder y mantener ese fuelle, ese estrés que nos ha venido, ¿no? Fijaros que tenemos 3 situaciones
aparece un estrés del tipo que sea, podemos poner el cáncer, me aparece una enfermedad importante y va a deteriorar ese fuelle que tenemos, esa capacidad de soportarlo. Y si tenemos una buena reserva, vamos a intentar compensar y aumentar esa capacidad de adaptación que tenemos y es lo que se llama un paciente robusto, ¿vale? El paciente robusto es el paciente mayor que tiene capacidad de adaptarse al estrés que suponga el cáncer en este caso y puede recuperar pronto su situación inicial, ¿vale? Luego tenemos el paciente prefrágil. Fijaros que el dibujo es muy clarito. Tenemos aquí el fuelle, tenemos menos fuelle y tenemos menos capacidad de reserva. Cuando aparece el estrés, el mismo estrés, son 4 bolitas, las 4 bolitas nos hunden mucho más esa capacidad de adaptación y la reserva les cuesta mucho adaptarse a volver a superar ese estrés. Y luego tenemos el paciente frágil. El paciente frágil tiene muy poca reserva, tiene muy poco fuelle y el mismo estrés provoca un deterioro muy importante, ¿vale? Eso hace que el mismo paciente con el mismo tumor, dependiendo de la situación previa, antes del diagnóstico del cáncer, tenga una situación de fragilidad mayor y nos haga responder peor y tener peores resultados con respecto a su cáncer. Uy, ya la voy a liar cada vez. Ahora tienes que reducir un poquito otra vez. Ahí, perfecto, gracias. Bueno, entonces hemos visto que nuestro paciente es frágil o tiene un cierto grado de fragilidad y lo remitimos a una valoración geriátrica. ¿Qué mide esa valoración geriátrica? Todos los ítems que hemos mencionado al principio de fragilidad, ¿vale? Se llaman dominios o dimensiones. Tendremos aquí nuestro paciente y tendremos pues su polifarmacia, su situación funcional. No es lo mismo un paciente que le diagnosticamos un cáncer y está completamente normal, con todas sus capacidades al 100%, si es un paciente pues que necesita un andador para caminar, que no sale a la calle, que sus hijos le traen la compra. No es la misma situación de la que partimos, ¿no? La situación cognitiva, el apoyo familiar. Por eso yo te he dado a ti la enhorabuena, porque vemos muchas veces que los pacientes están en una situación de fragilidad y no tienen apoyo, ¿vale? No tienen cuidadores, no necesitan tener todo un equipo de fútbol, pero sí necesitan un cierto apoyo porque es una situación dura, una situación difícil, ¿vale? Y eso también lo tenemos que medir. Y, pues por supuesto, su estilo de vida, lo que es importante para cada paciente. No podemos ofrecerle a todo el mundo el mismo menú, porque hay pacientes que priorizarán, a lo mejor, pues mantener su calidad de vida o poder salir a la calle. Habrá pacientes que quieran, sobre todo, curarse, aunque sufran muchísimo. Y luego hay una gama intermedia, y por eso es importante poder ofrecer alternativas de tratamiento, ¿vale? Como comentabas tú antes, pues a lo mejor te hubiera gustado que te hubieran hablado de los distintos tipos de quimio que se podía utilizar, por ejemplo. No me quiero confundir. Pero que eso lo ves ahora. Claro. Entonces, bueno, todo eso es muy importante, escuchar la voz del paciente, ¿vale? Y, bueno, pues, ¿qué servicios sanitarios tiene? No es lo mismo el paciente, yo que trabajo en el área de Móstoles, pues no es lo mismo el que vive en Pelayo de la Sierra que el paciente que vive en la calle de enfrente, ¿no? Y bueno, en Madrid, que es un área tan extensa, pues hay la España vaciada, ¿no? Hay gente que para ir a una sesión de quimio o de radio tiene que recorrer 100 kilómetros y luego volver otros 100. Entonces, es que eso es muy duro. Eso es muy duro y impacta mucho en la situación basal del paciente, ¿vale? Y la disponibilidad sanitaria, ¿no? Estamos hablando en este congreso, en esta jornada que es con Latinoamérica, y allí hay muchos sistemas de salud que no son como el nuestro. Nosotros tenemos la joya de la corona, tenemos un sistema sanitario que nos cubre, bueno, todo, prácticamente, ¿no? Nos quejamos de la ley de dependencia, nos quejamos de muchas cosas, pero realmente estamos muy bien atendidos. Comparable. Entonces, los que estamos aquí no lo vemos, pero cualquiera que está en otra área o en otro país dice, bueno, si es que, de hecho, mucha gente de la gente mayor que se critica mucho de
pues los alemanes, los ingleses que vienen a vivir aquí. ¿Por qué vienen a vivir aquí? Sí que, o sea, tenemos un sistema sanitario, tenemos un clima, tenemos una serie de atenciones que lo justifican, ¿no? Bueno, entonces en esa valoración oncogeriátrica vemos todas estas facetas que ya hemos mencionado. Y hay herramientas. Esto no es una interpretación de que el geriatra ve entrar paciente caminando y ya dice, bueno, pues más o menos. No, tiene una base científica, ¿vale? Tenemos una serie de ítems donde vemos el estado funcional. Esto necesita un tiempo de consulta, no es 5 minutos, ¿no? La geriatra ayer comentaba que ella no tiene ninguna enfermera o enfermero que le ayude a hacer algunos de estos test, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio, pues sí que los tenemos, Claudia está aquí, y ellos hacen muchas de esas cosas, ¿no? Es una ayuda fundamental. Otra vez la voy a llevar. Esto es muy sensible, ¿eh? Creo que es la página en la que estaba. Sí. Tampoco te puedo meter en la página que veo. Sí. Aquí está. Vale. Entonces, bueno, recientemente ha salido esta publicación donde dice que la valoración de un paciente mayor con cáncer tiene que ser inexorablemente haciendo un screening de fragilidad con el test que queramos. Nosotros nos hemos quedado con el G8 y hemos visto qué tipo de dimensiones utiliza. Y si el paciente está robusto, ¿vale?, podemos ofrecerle cualquier tratamiento estándar, ¿vale? Por lo tanto, nos olvidamos de la edad cronológica y vamos a una edad biológica que el paciente puede soportar el tratamiento del cáncer, puede soportar, estamos diciendo entre comillas, es capaz, tiene reserva, tiene resiliencia para llevar ese tumor. Luego pueden aparecer complicaciones que, bueno, pero cualquier edad, ¿de acuerdo? No solamente ligado a la edad, ¿vale? Y luego, el paciente que detectamos que tiene fragilidad, ese paciente sí tenemos que hacer varias cosas con él, ¿vale? En primer lugar, valorar las preferencias, ya lo hemos dicho. Valorar el tipo de riesgo que tiene cada paciente según su patología, según su estado funcional, etcétera, etcétera, e intentar optimizar los síndromes geriátricos que pueda tener, el control de la cardiopatía que pueda tener, de la diabetes, etcétera, etcétera. Y con eso vamos a hacer intervenciones no solamente de adaptar el tratamiento oncológico, sino también de mejorar su estado general como paciente, ¿vale? Y eso va a impactar tanto en la supervivencia como en el estado de salud, como en su calidad de vida y también los riesgos y efectos adversos que pueda presentar, ¿vale? Por lo tanto, pues ya hemos aclarado el envejecimiento, cómo impacta en el aumento de la incidencia del cáncer, hemos visto que tienen un origen común en mecanismos de génesis y vemos cómo es fundamental hacer una escala de fragilidad y con esa escala de fragilidad mejorar todo lo que podamos la situación basal del paciente antes de enfrentarnos al cáncer, ¿vale? ¿Y qué otra cosa tenemos también? Pues una serie de peculiaridades, ¿vale? Antes lo comentábamos, el paciente mayor ya no es el paciente mayor cuando se jubila, o cuando tiene 60 años, sino que ya está a nivel internacional, Estados Unidos, por ejemplo, las guías de la NCC ya hablan de joven mayor, entre 65 y 75 años, mayor entre 75 y 85 y supermayor a partir de 85, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nos ponemos un poquito más contentos. Nos animamos. Bien, y cualquier tipo de tratamiento en un paciente oncológico mayor tiene que ser una valoración multidisciplinar, ¿vale? No podemos decidir un tratamiento individualizado, sino que ese puzzle, el paciente va a estar en el centro de nuestra atención y tenemos que tener en cuenta, pues, la opinión de los cirujanos, la opinión de los geriatras, de los nutricionistas, de la fisioterapeuta si ha tenido algún problema anterior, los tratamientos sistémicos con quimio, con hormonoterapia, la radioterapia y luego todo el conjunto de profesionales sanitarios que ayudan en el camino del tratamiento del cáncer. Pues son técnicos de radioterapia, son fisioterapeutas, son enfermeros y el gran volumen de tratamientos hormonales, ¿vale?
que ya, como comentábamos antes, son muy frecuentes. Bueno, esto ya hemos comentado alguna cosa. En general, la población mayor sabemos que tienen peores resultados de supervivencia. Quizá no se le ofrece todo el tratamiento que pueda tener. Si no se ha hecho una escala de fragilidad y no sabemos dónde lo tenemos que compartimentar, pues a lo mejor le hemos ofrecido menos tratamiento del que el paciente puede tener. O a la contra, o le hemos ofrecido demasiado y lo hemos machacado, ¿vale? O sea que están, por una parte, expuestos durante más años a efectos carcinogénicos, pues a la contaminación. Hay gente muy importante, por ejemplo, cuando no había medidas de seguridad con respecto al amianto, el asbesto, que era un agente carcinogénico muy importante. ¿Cuánta gente ha trabajado sin medidas de seguridad, sin mascarillas, sin... O sea, y estamos hablando de algo que está súper demostrado, los metales, las minas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora estamos viendo mucha gente que ha vivido pues, en unas condiciones de poca seguridad laboral, ¿no? Ahora ya se cuida mucho más, pero se ha visto. Los problemas de cribado, los programas, pues ya sabéis, en España las mujeres a partir de los 70 años ya no se hacen controles de mamografía. O, por ejemplo, no hay oportunidad de hacer citologías, que tampoco se hacen ya a partir de cierta edad, ¿no? Entonces parece como que ya a esa edad no va a tener esos problemas. Puede tener, los puede tener, ¿no? Y también ocurre que a veces el paciente mayor, como es mayor, como bueno, pues tiene cierta fragilidad, pues bueno, sí, bueno, parece que tiene un bultito, bueno, pero es ya, bueno. No, hay que hacer diagnóstico precoz de los tumores, ¿vale? No hay que dejarlos porque ya es un paciente mayor y que ya, bueno, ya de algo hay que morir. No, ¿vale? Hay que intentar diagnosticar pacientes en un momento de diagnóstico lo más precoz posible, ¿vale? Y sí es verdad que puede ofrecerles menos posibilidades de tratamiento quirúrgico por su propia fragilidad, ¿vale? Pero también tenemos otras herramientas, no solo la cirugía. Y fijaros que este es un estudio también muy interesante donde en las patologías más frecuentes, en la mama, la barrita azul oscura es pacientes de 65 a 85 años y la más clarita es de más de 85. Y fijaros cómo la cirugía a partir de los 85 años no se le ofrece a los pacientes, ¿vale? O, por ejemplo, en el cáncer colorectal también baja la proporción de pacientes que se le ofrece cirugía. O en el cáncer de próstata, por ejemplo, menos, no hay tantas diferencias, ¿vale? Pero en los mayores de 85 años sí que se nota esa diferencia, son diferencias significativas, ¿vale? Y además, también hay diferencias en supervivencia, por todo lo que hemos hablado, los diagnosticamos más avanzados, no se le ofrecen las mismas oportunidades de tratamiento y eso repercute en las posibilidades que tenemos de curarlos, ¿vale? Entonces, pues fijaros, con los mismos colorcitos, el azul oscuro son 65-85, más de 85, fijaros cómo curamos menos pacientes con el mismo estadio tumoral. ¿Por qué? Pues porque probablemente no hemos acertado con las ofertas de tratamientos que se le tenían que ofertar, ¿veis? Y pasa en el cáncer de pulmón, en el cáncer colorectal, en el cáncer de próstata, en el cáncer. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, ¿no? ¿Cómo tenemos que tratar al paciente mayor? Bueno, para el paciente mayor, lo primero que tenemos que hacer, le hemos dicho, su escala de fragilidad. Tenemos que hacer una valoración geriátrica integral y en función de eso vamos a decidir si es un paciente muy frágil, vamos a hacer un seguimiento o le vamos a ofertar medidas de confort, tratamientos lo más sintomáticos posible, que el paciente se encuentre adaptado a su situación, ¿vale? Imaginaros un paciente que está ingresado en una institución, que tiene un Alzheimer avanzado y que tiene 85 años y que no se levanta de la cama. Obviamente ese paciente no es candidato a ofrecer pues, ningún tratamiento agresivo. Vamos a confortarlo y a cuidarlo, ¿vale? Que son medidas terapéuticas igual de importantes que poner una quimio o que hacer una radio, ¿vale? Y los otros pacientes que tengan otras características nos vamos a ir adaptando a esa situación, ¿vale? ¿Qué tratamientos tenemos después de esa valoración geriátrica integral? Bueno, pues fijaros, esto es lo que quiero que os quede claro como primera cosa de hoy. Cuando hacemos esta valoración geriátrica, tenemos el paciente robusto, que hemos dicho, el que es capaz de aguantar, que tiene bastante reserva funcional, tenemos que ofrecerle el mismo tratamiento, salvo que el paciente no lo quiera, ¿vale? Puede decir que no está dispuesto a ese precio que se le va a ofrecer, que va a tener para curarse, ¿vale?
Luego tenemos la franja de en medio, ¿vale? Que es la franja del paciente prefrágil y frágil, ¿vale? Y fijaros que ahí tenemos pacientes donde van a tener una dificultad para tolerar los tratamientos, bueno, disminuida, y otros que van a tener pobre tolerancia al tratamiento, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer con ese tipo de pacientes? Pues no cerrarles la puerta, sino abrírsela, ¿vale? Abrírsela en el sentido de tenemos herramientas para hacer reversible esa fragilidad. Y sobre todo es la prehabilitación. ¿Cuál es el concepto de prehabilitación? Prehabilitación es poner al paciente en marcha y ponerlo como si dijéramos, pasarle la ITV y ajustarle todos los aspectos que tiene un poquito deteriorado, ¿vale? Tenemos que ajustar la medicación, tenemos que retirar medicación innecesaria, tenemos que pautar ejercicios para recuperar esa fragilidad que tiene el paciente y tenemos que hacer un seguimiento de eso para valorarlo, ¿no? Entonces, si con esas medidas de prehabilitación el paciente mejora, quizás podamos hacerle un paciente robusto, ¿vale? Y si el paciente no es capaz de soportar esa situación, tendremos que hacer un tratamiento adaptado. Y el frágil, un poquito más frágil, donde puede que tenga mala tolerancia o pobre tolerancia al tratamiento, si después de la prehabilitación, que vamos a hacerla adaptada a cada necesidad que tenga el paciente, si mejora, pues podemos hacer un tratamiento adaptado, o si realmente no tiene capacidad de reserva, la resiliencia es muy baja, entonces le vamos a ofertar tratamientos de soporte, ¿vale? No sé si habéis visto esa película de A, pero bueno, os cuento un poquito. No sé si mira el vídeo. ¡Adiós, muchachos! ¡Os mandaré una postal desde las cataratas Paraíso! Y se convierte en un capitán. Loco, ¿no? O sea, fijaros lo que podemos hacer con los pacientes. Y la capacidad, lo importante es que cada uno ponga también de su parte, ¿vale? Bueno, en este caso, con la película no ayuda mucho, pero él también recupera un poco de esa fuerza, de esa reserva, y pues empieza una aventura. Os la recomiendo, es una película de niños, pero que tiene un mensaje muy bonito. Vale, entonces, si nos centramos en el paciente, pues lo digo sobre todo, lo he puesto porque la fragilidad se revierte, ¿vale? Se revierte y podemos hacer muchas cosas. Los tratamientos quirúrgicos, bueno, pues en todas las guías quirúrgicas ya se incorpora la valoración geriátrica, incluso hay aplicaciones de programas de riesgo, de cálculo de riesgo quirúrgico, ¿vale? Que son medidas estándares y que son internacionales, ¿vale? Para ver qué paciente puede tolerar o no un tratamiento quirúrgico, ¿vale? Dependiendo de la patología que sea. Y lo mismo ocurre con el tratamiento sistémico, ¿vale? La quimioterapia es uno de los agentes más tóxicos, que más empeoran el estado funcional, lo estabas tú comentando antes. En general, la cirugía, pues al ser un tratamiento local se lleva mejor, pero la quimioterapia puede producir un daño muy a largo plazo, ¿vale? Se paga mucho precio por eso. Entonces ya los oncólogos médicos van intentando introducir esas calculadoras de riesgo de toxicidad individualizadas para cada paciente, ¿vale? Y lo mismo ocurre con los tratamientos con inmunoterapia o con, por ejemplo, con lo que tuviste ayer tú de los CAR-T, ¿no? Entonces, bueno, pues se va perfilando cada paciente, ¿no? ¿Y qué recomendaciones se hacen desde el punto de vista de la radioterapia? Bueno, pues se recomiendan una serie de cosas, como son hacer tratamientos lo más precisos posible. Tenemos una tecnología que hoy día, ahora veremos muy rápidamente, nos permite hacer tratamientos milimétricos con una precisión muy tecnológicamente posible.
y que tiene menos efectos secundarios, obviamente, que cuando utilizábamos técnicas antiguas, ¿no? Y debemos de intentar, en pacientes mayores, acortar el tiempo de tratamiento al máximo. No es lo mismo tener que ir al hospital desde un pueblo lejano 20 días que 5, ¿vale? El deterioro y el cansancio que te va a producir eso es muy importante. Y luego, aparte de eso, tenemos que intentar ofrecer alternativas, que es un poco lo que ahora concretaremos, frente a otros tratamientos que puedan ser más agresivos, ¿vale? Y esas características que hemos dicho por encima, lo primero también, desmitificar un poco los tratamientos con radioterapia, ¿vale? Que bueno, parece que es el rayo que viene y te va a destrozar, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, el paciente cuando recibe radiación no emite radiación, ¿vale? No le va a producir quemaduras, ni le va a producir, puedes tener algún efecto secundario en la zona de tratamiento por donde entran las de radiación, pero es muy poco probable con la tecnología que tenemos y los cuidados que tenemos hoy día. No produce dolor, no se cae el pelo, salvo que estemos radiando una zona de pelo, ¿vale? Y no va a dañar tanto como hace 20 años dañaba la radioterapia a los tejidos cercanos a la zona de tratamiento, ¿vale? Y, por supuesto, tener en cuenta que la radioterapia es un tratamiento curativo. Fijaros, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que más cura? La cirugía y luego la radioterapia. Puede curar hasta un 40% de pacientes solo con radioterapia, ¿vale? Una cifra importante, ¿vale? Y, bueno, pues la radiación no hay que tenerle miedo. La radiación está con nosotros en la radiación natural, ¿no? En la Sierra de Madrid hay muchas zonas donde hay radón y bueno, no pasa nada, ¿no? Y esa radiación, cuando la utilizamos con fines terapéuticos, lo que va a hacer es dañar el microambiente celular, va a ser ese agresor frente a la célula tumoral y va a inhibir que se reproduzca o que quede adormecido. Como la cirugía es un tratamiento loco regional y se puede combinar con otros tratamientos, ¿vale? Y en pacientes con una situación de fragilidad, pues es la técnica que hay que recomendar, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues administramos una dosis de radiación, disponemos ahora de unas aceleradores con multiláminas que nos permiten acotar perfectamente el volumen de tratamiento y proteger los órganos que están cerca, el corazón, el pulmón. O sea, hacemos siempre un equilibrio entre la dosis que queremos administrar, que sea eficaz para conseguir el control tumoral y dañar lo menos posible los órganos adyacentes, ¿vale? Y podemos hacer en el paciente mayor podemos hacer un tratamiento paliativo con fines de mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, pues un paciente que tiene una metástasis ósea, fijaros, aquí tenemos una vértebra y aquí tenemos una vértebra igual, ¿vale? Una intención paliativa sería administrar a lo mejor una sesión para mejorar el dolor en ese paciente que tiene una metástasis ósea. No va a aumentar su supervivencia, no lo vamos a curar, pero vamos a mejorar su calidad de vida, ¿vale? En cambio, en un paciente donde pretendemos hacer un tratamiento curativo, a lo mejor administramos una única sesión también, por ejemplo, en el caso de una metástasis cerebral única, o en 5 fracciones, cuando radiamos en un paciente que solo tiene enfermedad ósea en una vértebra y podemos curarle con la radioterapia, ¿vale? Es decir, que la misma localización, la misma radiación, con objetivos distintos y podemos hacer tratamientos perfectamente curativos, ¿vale? Otros objetivos que se pretenden es pues, mejorar la preservación de órganos. Pues un paciente con un cáncer de laringe le podemos quitar la laringe y que no hable, no vuelva a hablar, o podemos tratarlos con radioterapia, ¿vale? Las tasas de curación son las mismas si homogeneizamos por estadio tumoral. Pues lo mismo el paciente que ya tiene afectación ganglionar, que ese va a ser mucho más difícil de controlar, ya sea con cirugía o con quimio-radio, pero hay pacientes donde sí lo vamos a conseguir. Por ejemplo, en estadios 1 y 2 de pulmón, donde solamente vamos a tratar un nodulito pulmonar, sí que vamos a conseguir una curación con los mismos resultados que la cirugía, con mucho menos efectos secundarios. No es lo mismo pasar por una cirugía pues, torácica o prostática que hacer un tratamiento pues, con radioterapia localizada en poca fracción, lo que se llama SBRT. Y tampoco hay que tenerle miedo a los efectos secundarios del tratamiento. En general, como son tratamientos localizados, puede producir algo de cansancio y van a tener síntomas relacionados a donde tengamos el tumor, ¿vale?
Si son tumores de cabeza y cuello, pueden tener molestias al tragar. Si tienen tumores de localización abdominopélvica, pueden tener dolor abdominal, diarrea, pero en general son síntomas que se suelen llevar relativamente bien y que desaparecen cuando acaba el tratamiento, ¿vale? Por lo tanto, diríamos que la radioterapia tiene un bajo perfil de toxicidad frente a otros tratamientos, como tratamientos quirúrgicos importantes en el paciente mayor o incluso con tratamientos con quimio, ¿vale? Por lo tanto, es un tratamiento muy recomendable para los pacientes mayores. Y, no voy a insistir, lo voy a pasar rápido, en las peculiaridades que tiene el paciente mayor, su vulnerabilidad, ¿vale? Y pueden tener los mismos efectos secundarios que el paciente joven, es decir, que son efectos ligados a los tratamientos, ¿vale? Y sí que van a pagar un pequeño precio, aunque hagamos tratamientos con radioterapia, es un leve deterioro funcional, salvo que nosotros hagamos esa valoración geriátrica, determinemos qué fragilidad, cuáles son los puntos débiles que tiene y los intentemos resolver, ¿vale? Y tienen poco impacto en calidad de vida, ¿vale? Lo que decíamos, técnicas más modernas, acortar el tiempo de tratamiento con los tratamientos hipofraccionados para evitar desplazamientos del paciente, de la familia, el tiempo de espera, el cansancio. Podemos tratar muchos tumores, pulmón, próstata, mama, incluso se puede hacer tratamientos de cáncer de mama sin cirugía. Y los paneles de expertos ya dijeron que los problemas más importantes que tiene el paciente mayor a la hora de ofertarle tratamiento con radioterapia es, bueno, por razón de edad, bien, porque, bueno, no lo vayan a tolerar por su fragilidad o por que no tienen medios para asistir. No estamos hablando en nuestro país, estamos hablando pues, en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una sanidad puramente privada y que los seguros médicos que tiene la mayoría de la población no les pagan ciertas cosas, ¿no? No es nuestro caso, pero sí que ocurre en otros países, ¿vale? Y lo que estabas tú diciendo antes, que muchas veces, fijaros que el paciente no se ve borroso. Muchas veces los profesionales no miramos al paciente, ¿vale? No nos damos cuenta, no reconocemos qué tiene ese paciente, ¿no? ¿Cuál es esa fragilidad que puede tener? No tenemos en cuenta las dimensiones, los fármacos, la reserva funcional. En este trabajo se hicieron encuestas en los servicios de radioterapia, 176 encuestas en muchos países, y bueno, prácticamente solo el 16% miraba eso. Fijaros, es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Esas son lecciones para aprender los médicos, ¿no? ¿Y cuáles son los nuevos horizontes? Pues la tecnología. La tecnología nos lleva de la mano y nos permite hacer tratamientos espectaculares, ¿no? Por ejemplo, los VMAX, tenemos una tecnología, la pasaré muy rápido, que nos permite focalizar los tratamientos con ayuda del PET o con la resonancia, y, por ejemplo, los protones, que ahora están sonando mucho con las donaciones de Amancio y todo eso. Cuando nosotros radiamos, pues, por ejemplo, un sistema nervioso en un meduloblastoma, si utilizamos técnicas convencionales, lo rojo sería lo que queremos tratar y los otros colores son la dosis pequeña que reciben los tejidos adyacentes. En cambio, si lo hacemos con protones, por eso tienen unas indicaciones muy concretas, fijaros que los colores amarillitos y azules disminuyen mucho más. Aquí hacemos una secuestración y fijaros cómo radiamos lo que queremos radiar y esa zona queda prácticamente fuera de nuestra zona de tratamiento, ¿vale? Y esta tecnología, pues fijaros, en el año 56 fue el primer paciente, que fue un niño, que se trató en un acelerador lineal y hasta ahora, bueno, han pasado muchas cosas. En el siglo XX, pues introducimos los colimadores, los multiláminas, la simulación en 3D, que siempre hay que hacer un 3D, o sea, un TAC de simulación para contornear lo que queremos tratar y proteger los otros órganos. Y además hemos pasado de una radioterapia en 3 dimensiones con campo fijo, ¿vale? Pues tratamos anterior, posterior y lateral. Ahora hacemos tratamientos en arco, ¿no? Que eso nos permite diversificar la puerta de entrada y fijaros cómo cuando va girando el acelerador, conforme va radiando, esas láminas se ajustan a nuestro volumen, esto sería una mama, y lo que está en negro sería lo que estamos tratando y lo demás lo tenemos completamente tapado y protegido, ¿vale? Y tenemos otra tecnología, ahora hacemos tratamiento guiado por superficie.
Eso quiere decir que nosotros colocamos al paciente con una serie de cámaras que le reflejan una luz y reconstruye la silueta del paciente, ¿veis? Y colocamos al paciente, esto es 0,1 milímetro, ¿eh? Lo colocamos en una posición perfectamente detallada y irradiamos solo en esa posición. Fijaros que ahora esta paciente se está tratando, veis cómo está girando el acelerador a su alrededor, va lentito porque tiene que ir moviendo las láminas, y que prácticamente 0,1 es que no se desplaza, ¿vale? Y son tratamientos que se hacen en posiciones a lo mejor de inspiración profunda, ¿vale? Para alejar el corazón y el pulmón de la zona de tratamiento, ¿vale? Esto lo voy a pasar un poquito porque vamos un poquito ya rectos. Y esto es un pequeño vídeo que sí, bueno, no lo vamos a poner, pero donde se ve el flujo de trabajo, ¿vale? El flujo de trabajo, pues desde que el paciente se tumba en la unidad de tratamiento, cómo se posiciona la unidad, cómo vamos haciendo el diseño del tratamiento y cómo hacemos el tratamiento completo, ¿vale? Yo sé que ya tú te has radiado, usted no lo sé, no, pero es un proceso indoloro y es un proceso que... Yo con la radioterapia no tuve ningún... Es un proceso menos estresante y que aumenta menos la fragilidad, ¿vale? Bueno, lo que os decía, es un flujo después desde la consulta hasta que se hace la simulación, se diseñan los volúmenes de tratamiento, hacemos esas medidas de calidad y vamos a tratar al paciente. Y no nos quedamos solo en tratar al paciente, sino que también hacemos un seguimiento de los efectos secundarios que pueda tener. Si hay un enrojecimiento, en este caso de la mama, o un edema de la mama, y las posibles toxicidades que puedan aparecer más adelante, no solo con la radioterapia, sino también con los otros tratamientos, ¿vale? ¿Y por qué, como conclusión, por qué es idóneo el tratamiento con radioterapia? Pues fijaros, ya en el año 18, está la revista americana de radioterapia, que es fundamental para nosotros, ya publicó un monográfico especificando recomendaciones para el tratamiento de los pacientes mayores con radioterapia, ¿vale? Y pues se concreta en una serie de cosas. Todo lo que hacemos en medicina, en oncología, siempre está basado en evidencia científica, no es un criterio aleatorio que a cada uno le parezca, ¿no? Entonces, bueno, pues para el cáncer de mama, por ejemplo, pues se reunieron los cirujanos, la sociedad de especialistas en cirugía mamaria y los geriatras, junto con los otros especialistas, para hacer una serie de recomendaciones. Y va siempre en función de la fragilidad que tenga el paciente, es decir, pacientes que son fit, robustos, se les ofrece el mismo tratamiento. Si una cirugía conservadora de la mama, hay que intentar hacer un tratamiento complementario a la cirugía porque va a aumentar la supervivencia y disminuye el riesgo de recaída. Y tendremos que intentar hacer otras técnicas como la irradiación parcial de mama, o podemos intentar evitar la sobreimpresión que utilizamos en pacientes más jóvenes. Y bueno, si podemos tratar en vez de en 15 sesiones, tratar en 5, pues vamos a acortar ese tiempo de tratamiento y el paciente lo va a agradecer, ¿vale? Lo que os decía, está todo consensuado y está todo protocolizado. En el cáncer de próstata pasa igual. Hay que diferenciar pacientes de próstata con bajo riesgo, de pacientes que se benefician, prácticamente el tratamiento quirúrgico y el tratamiento con radioterapia tienen los mismos resultados, ¿vale? Con lo cual debemos de adaptar o de ofrecerle al paciente las dos alternativas y que él, pues sabiendo riesgos-beneficios, decida cuál es su opción, ¿vale? Y luego hay pacientes de riesgo alto o riesgo intermedio, donde probablemente tengamos que utilizar un tratamiento hormonal ajustado en muchas ocasiones a la situación basal del paciente o a prehabilitarlo antes de ofrecer un tratamiento completo. Y bueno, luego tenemos distintas técnicas para hacerlo y mejorar sobre todo la posibilidad de que se cure igual que un paciente más joven y con los mínimos efectos secundarios, ¿vale? Y en estos casos, pues fijaros, siempre lo que vamos haciendo son estudios donde vamos acortando, ¿no? En vez de tratar en 26, vamos a tratar en 5 y cada vez hay más soporte de evidencia científica para justificarlo. El cáncer de pulmón, ya lo he comentado, en estadios iniciales los mismos resultados con radioterapia estereotáxica que con cirugía. En pacientes que son robustos se puede ofrecer el mismo tratamiento de quimio-radio que a un paciente joven. Y los resultados tendremos que adaptarlo un poco a su situación, pero pueden ser
buenos, ¿no? Y una cosa importante es que cuando el paciente se nos puede debilitar a lo largo del tratamiento, tendremos que volver a reforzar esa fragilidad. Es decir, podemos tener un paciente muy robusto, pero que con los tratamientos nos dé un poquito de disminución de esa resiliencia, pero podemos aumentarla fomentando y haciendo un seguimiento de esos pacientes, ¿vale? Y bueno, pues lo que os decía. Y hay otros aspectos que son también importantes, por ejemplo, la preservación de órganos. Antes he mencionado los cánceres de laringe, por ejemplo, o los tumores de cabeza y cuello, o el pulmón. Y hay otras técnicas, por ejemplo, en el cáncer de recto, podemos utilizar la radioterapia junto con quimio o no, para preservar el órgano del recto. Es decir, si tenemos un tumor que está localizado en el recto inferior, la cirugía curativa sería hacer una amputación, quitar todo el aparato inferior y derivar de por vida al paciente a una colostomía continua, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos tratamientos podemos intentar ofrecer la preservación del órgano. Como yo digo siempre estamos a tiempo de operar, si hay que hacerlo, ¿no? Es decir, pero si podemos intentar tratamientos menos agresivos y más conservadores y que deterioran menos el estado general, pues vamos a tener mejores resultados. Bueno, este es un poquito el esquema. ¿Y qué me gustaría que os llevarais a casa? Bueno, pues sobre todo que el envejecimiento de la población nos va a poner en jaque porque vamos a tener muchos pacientes mayores y muchos pacientes con cáncer, ¿vale? Porque la edad es uno de los principales factores de riesgo, que el cáncer y el envejecimiento van de la mano, tienen un origen común y entre ellos se estimulan, por decirlo de alguna manera, y que el cribado de la fragilidad es fundamental a la hora de tratar desde un punto de vista oncológico a un paciente mayor, ¿vale? Siempre los tratamientos los haremos sobre un comité de tumores. Recordar que el tratamiento con radioterapia no es la oferta menos mala, sino que podemos curar más de un 40% de pacientes y que, bueno, la innovación tecnológica nos permite hacer tratamientos muy curativos, muy precisos, muy milimétricos, con muy pocas sesiones y con preservación de órganos, ¿vale? Por lo tanto, la radioterapia es un arma terapéutica de primera línea y es la idónea en muchos pacientes mayores. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces la idea esa que teníamos de que si eres mayor, bueno, va más lento y todo eso. Eso lo tacháis así. Claro, ahora lo que Tachado. ahora Tachado total. pero que se sigue como Bueno, diciendo. pues bueno, como hablábamos antes, ¿no? Igual que Ya. hay médicos que no saben comunicar, igual hay médicos que no saben acercarse al paciente. Sí, y es sí. fundamental la imagen de la que os he puesto de la fragilidad. El paciente robusto tiene los mismos derechos si el paciente lo acepta, Sí, sí, sí. de hacer un tratamiento curativo para que tenga las mismas oportunidades. El paciente frágil tenemos que ofrecerle esa posibilidad de prehabilitarse y poder estar en una situación de igualdad con cualquier otra edad. Y los pacientes que están aquí más frágiles tenemos que evaluar muy bien, hacer intervención nutricional, intervención de ejercicio, ajustar la polifarmacia, etcétera, etcétera. Y eso requiere un tiempo. Tenemos que hablar con el endocrino porque la diabetes la tiene muy mal, porque la tensión, el corazón lo tiene regulinchi, pues ajustamelo, en fin, todo es tiempo y ganas también, ¿no? Muchas veces. Y bueno, pues, y el paciente pues, que está en muy mala situación, pues a lo mejor sí hay que decir, bueno, pues este paciente con la situación que tiene, pues vamos a respetar un poco la situación, ¿vale? Así que bueno. Y yo he comentado lo de la radioterapia, yo mientras las sesiones yo no tuve nada, molestia de nada, pero a la hora de cuando me quitaron la mama me pusieron el expansor, entonces el día de la operación de quitarme el expansor y poner la prótesis, después de la operación informan que estaba la piel muy dañada, yo no sé exactamente. Y luego me pone la prótesis sabiendo que no Que es no era la la mejor alternativa quirúrgica para la Claro, salud. y luego ya se infectó, vamos. estuve 2 meses con la prótesis fatal hasta que abrió y ya de urgencia
tal. a quitarme la prótesis. Entonces, eso pasa, claro, claro, pero es porque la piel, o sea, aparentemente por fuera no había signos, La piel, pero por la dentro... radioterapia produce una serie de cambios en la piel, de fibrosis, ¿no? de fibrosis, Ujú. y que si nosotros la cuidamos, la hidratamos, la masajeamos Sí. y tal, es mucho menos impactante, pero te tiene que decir. No, bueno, eso tiene sí que que lo informar. hice, eso Y sí. luego, en pacientes que ha hecho una mastectomía y que ha quedado muy poco tejido remanente mamario, por ejemplo, o tenía gestación ganglionaria, ha tenido que radiarse ganglios, con lo cual el músculo pectoral también recibe... A mí me radiaron la axila también. Entonces el pectoral que está justo aquí se fibrosa mucho y a la hora de colocar una prótesis no distiende correctamente. O sea, hay que saber ofrecer el tipo de cirugía reconstructiva a cada paciente y a cada edad. Si tú tienes una paciente joven mayor, te tienen que ofrecer la posibilidad de ponerte un autoinjerto, que es lo Claro, suyo, pero eso ¿vale? ya luego es cuando me lo han dicho otro equipo. Bueno, entonces, en esos casos, después de una radioterapia donde se ha hecho cirugía axilar y radioterapia axilar, lo mejor es poner un autoimplante, ya sea un implante de la tripa, un del 10. músculo de atrás Sí. o de lo que sea, ¿vale? Entonces, en esos casos, pues se dura mucho mejor. Pues hasta fecha estoy sin reconstruir. Hasta eso. Sí, pero claro, piensas mal. ¿Por qué? Porque me simetrizó la otra mama. Y ahora te quedas de Claro, no, el No, tema ahora es- no, me simetrizó porque se cobraba aparte. Porque yo Ah, no tengo, ese es el tema. yo tengo muface. Que ya tenía O sea, muface. simetriza en la otra mama, pone la prótesis que no tenía que haberla No le puesto, interesaba, sí, pero sí. claro, puso la prótesis y en la misma operación simetrizó la otra mama. Hombre, Entonces, ¿no te lleva eso a desconfianza? Esa es la plástica que no me gustó a mí el primer día, fíjate. parto de la base de la buena voluntad. O sea, Bueno. Ya, que- pero ahí estoy yo, que con lo que no quería verme, lo tengo. ¿Por qué? Porque luego se ha ido complicando todo y cuando ya estaba preparada la operación para hacerme el DIE en otro equipo de plásticos, me iban a operar un lunes, el viernes el preoperatorio, pues la anestesista dijo que no se podía operar porque estaba baja de todo, de una anemia. Una preguntita. Dígame. Sí, sí, perdón. A una persona de 88 años, digamos yo, 88. que no ha visto un médico en su vida, que no quiere verlos ahí, que no ha estado nunca No mal, le ha hecho falta. y la ha hecho O sea, que es bastante resistente. Bastante resistente. O ha sido hasta ahora. mayor fit, ¿no? Mayor. Que podríamos considerar. Ahora se le descubre un cáncer de hígado y demás. ¿Le podemos ofrecer la radioterapia como lo menos dañino? Porque de luego la cirugía no va a ir ni loco. Ni a una quimio tampoco. Se puede hacer tratamiento con radioterapia, tiene que ser menor de 4 centímetros, tiene que tener una posición en un sitio determinado O sea, del que tiene hígado, sus condiciones. tiene sus condiciones. No se puede, o sea, lo he dicho muy general No, no, sí, todo, sí, sí, sí. pero luego hay que individualizar cada Vale, caso. vale. Lo que le podríamos vender eso como un único tratamiento posible. Bueno, no conozco el caso, pero No, a es lo mejor, mi tío. Sí. pues a lo mejor debe de consultarlo Sí, sí, pues, si tiene, y como ha dicho ella, es un poco triste, pero a veces es importante una segunda opinión. Ya. Ahí está. Eso tampoco me entraba a mí en la cabeza, y mira. Sí, y con todo el respeto por los compañeros, Yo Yo me dejé así, llevar a donde me yo fueron indicando. creo que los compañeros, que los profesionales sanitarios Sí. en general, pues como los enfermeros, cuando hacen una cura o cuando hacen alguna intervención, lo hacen con su mejor Sí, intención. pero... Pero, dicho eso, luego hay veces que somos como muy cuadriculadas personas, ¿no? O sea, que tú te metes en este cajón y ahí Ya te quedas, está, ¿no? sí, sí. Bueno, a lo mejor puedo cambiar, puedo prehabilitar, puedo hacer otra cosa, ¿no? Y desgraciadamente, pues en cierto mundo donde hay intereses económicos por medio, pues a veces se hacen cosas, Hombre, es a que- veces se hacen cosas, pero de este tipo, Sí, o de hacer sí, cirugías sí. que no tienen un beneficio. Pero en un gran real. hospital siempre va a haber un comité y va a estar eso más, ¿verdad? Eso por supuesto. Pero vamos a Eso tener puede estar más- tranquilo. Más control. Sí. Luego en Ya las se cosas decide entre concretas todos. se Vale, se sí, sí. decide entre todos. Y luego hay cosas concretas, pues eso, como de cirugías reparadoras Sí, y sí. tal, que eso ya no va al comité. Ya. Esas decisiones, o sea, se toma Sí, sí, la sí. decisión de la estrategia de Sí, sí. tratamiento, pero luego lo que es ya decisiones concretas de cómo te voy a Sí, reparar, pero o a esa mí segunda no me va a opinión venir. yo la hice cuando ya estaba Entonces, destrozada. ya cirugía, o sea, temas concretos sí, ya sí. lo hacen los profesionales. Sí, sí, sí. ¿Vale? A lo mejor, pues tu tío, pues si lo ve un radioterapeuta,
Bueno, tiene también opciones de hacer un embolismo o de hacer por radiología intervencionista. O sea que hay opciones de tratamiento conservadores, entre comillas. En el cáncer siempre hay alternativas, casi siempre. Es muy difícil que el paciente, como os dije antes, que está ingresado en una institución con una demencia, que no se levanta y que, bueno, pues ese es un mayor, un super mayor, entonces ese, pues, bueno, hay que dejarlo tranquilo. Hay que dar con la persona adecuada. Sí. Claro. Esa es la suerte, eso. Profesionales como usted que explican y que también demos a las generaciones nuevas esas herramientas de valoraciones, de la rehabilitación, de poner al paciente en la mejor situación. Y si no te quedas tranquilo, no te quedas conforme, consulta, pide otra opinión. Afortunadamente en España podemos pedir una segunda opinión. Entonces no quedaron nunca con la sensación de no me ha gustado. Eso del no me ha gustado, yo aconsejo que nunca os quedéis con eso. Sigues siendo prudente y confías cuando te viene un matrazo así y tienes que hacer lo que te dicen y nada más. Y que también nos equivocamos. Bueno, la profesión eso médica, ya. Por desgracia trabajamos con la salud de las personas. Pero eso sí, eso es Muy interesante el estudio de la fragilidad, ¿no? Sí. Es impactante. ¿Eso quién lo iba a pensar? Impactante. ¿Eres frágil no eres frágil? ¿Qué más da? Sí, eso es crucial. No lo Eso es tienes lo en más, cuenta. ¿verdad, Ricardo? Eso es lo más Si no importante. lo tienes, Sí. Y la motivación. Eso lo puedes tú contar. O sea, cuando tú le haces al paciente y le dices, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio de fuerza, tienes que caminar y tienes que alimentarte bien, pero no alimentarte todo lo que te entre por la boca, sino alimentarte verdura, fruta, tal. Eso es, vamos, eso es que damos un cambio. Bueno, y si dejas los hábitos tóxicos de fumar, de beber, bueno, eso ya es, si lo consigue, que hay gente que no lo consigue ni a palos, pero bueno, esas son nuestras luchas todos los días. Ya. Esas son nuestras pues, luchas. Muy interesante. Muchas Muchas gracias. gracias.